Tal vez fue un error del equipo en sí, al dar mucha confianza a ciertas personas y no controlar, ¿no? No controlar, por ejemplo, el tema de ingreso de dinero. Bienvenidos a nuestro sexto programa de Fracasando en Startups. Con ustedes, Andrés Contreras, pero quisiera que, querido Andrés, te puedas presentar. ¿Qué tal, Ronald? Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Andrés Contreras, soy ingeniero en sistemas y interesante el nombre de tu programa, la verdad. Y bueno, es parte, yo creo que de aprender en lo que es el rubro de las startups, empezar a fracasar, ¿no? Porque si alguien no fracasa es que todavía le falta ese paso. Bueno, yo, como te comentaba, hace más de 8 años comencé con una empresa de desarrollo de software y bueno, me dedico a este rubro de lo que es la tecnología, inteligencia artificial. Súper. Antes Y que sigas comentando, perdón que te interrumpa. No te hice una pregunta que es súper importante. Anteriores entrevistas se dio de que las personas que entrevisté habían pasado por varias empresas, evidentemente, pero creo que tu caso es un caso particular. Si no me equivoco, hoy en día estás involucrado no sé si más de una startup, tú ya lo vas a comentar, pero quisiera que nos comentes por todas las startups que has pasado y el día de hoy en cuál estás liderando o estás involucrado. bien, hablando ya de startup, aparte de la empresa de desarrollo de software, he participado en una empresa de delivery, Mr. Delivery. Con esa se podría decir que comencé en el mundo de las startups sin saber qué era una startup. Posterior a eso, he participado también en SOS Agro, que es una empresa dedicada al agro y imágenes satelitales. Y bueno, de ahí fueron surgiendo diferentes rubros como startups sobre taxis, startups sobre e-commerce. Y actualmente tenemos una startup llamada Veripagos que se encarga de verificaciones de pagos vía WhatsApp. Y también estoy participando activamente en una startup Doctor Place, que es un marketplace de doctores, por así decirlo. Buenísimo. Si nos puedes dar un poquito más de contexto en cuanto a cronología, si bien comentaste que ibas como que 8 años, ¿Mr. Delivery empezó en esa época o cuánto tiempo llevas en estas últimas startups en las cuales ya estás en el día Sí, a día? justamente hace 8 años comenzamos lo que era Mr. Delivery. No lo comencé yo como tal, pero hubo la necesidad de esta empresa que había nacido con una persona haciendo reparto vía WhatsApp. Necesitó expandirse, fue creciendo y no podía abarcar con solo WhatsApp. Entonces ahí es donde justo yo y mi socio estábamos comenzando en el ámbito del desarrollo de software y comenzamos haciéndole su primera aplicación. Entonces, ahí vimos que se pudo hacer un equipo y formamos la primera startup que era Mr. Delivery. Bien, bien. ¿Y en qué rol estabas dentro de esas startups? Netamente, yo era el CTO, por así decirlo, ya que mi rol principal es el desarrollo y diseño de base de datos y también de dar la solución, dar toda la solución completa en cuanto al diseño de interfase. Me gusta mucho también lo que es el UX y el UI. Para las personas que no saben qué es CTO, ¿qué es CTO? CTO es el gerente de tecnología, por así decirlo. Entonces es el que se va a encargar de que la tecnología en esa startup surja o progrese, ya sea el que se encargue de gestionar al equipo de desarrollo para poder hacer una aplicación, una página web. Entonces es el que está en contacto un poco más amplio, no solo desarrollando, sino viendo de cómo el modelo de negocio puede influir en el desarrollo, ¿no? Entonces, para que haya una coordinación tanto en el área comercial como en el área de tecnología. Bien, súper. Ya que estuviste en varias empresas involucradas a lo largo de estos años, quisiera que nos puedas comentar para ti alguna experiencia de cuál ha sido el producto que más te ha costado desarrollar y por qué, qué sucedió. Si quieres contar una o más anécdotas. Bueno, en una de las experiencias que he tenido es que hemos estado haciendo un e-commerce donde habían muchas funcionalidades, pero era porque uno de los socios se enamoró mucho del problema. Bueno, en realidad del producto, se enamoró del producto porque el producto era muy bueno, tenía muchas funcionalidades, veía que el equipo sí desarrollaba todo lo que nos pedían, pero
era muy cansador porque terminábamos de hacer algo y ya surgía una nueva idea, pero sin validarla, sin tener una validación previa, si se iba a ocupar o no, si cuántas personas le iban a ocupar, se hacía el desarrollo. O sea, en pocas palabras, se solicitaba el desarrollo, pero no se llegaba a probar al cliente final. Exacto, o sea, las ideas no se validaban previamente. ¿Y qué es validar una idea? Es saber si la idea que estás tratando de desarrollar es necesario, va a solucionar un problema. Entonces ahí es donde está el dicho de que tenés que enamorarte del problema y no del producto. ¿Por qué? Porque cuando te enamoras del problema, siempre vas a tratar de resolver el problema y no simplemente tú creer que con eso resuelves el problema, sino hacer encuestas, hacer pruebas, preguntar a los que de verdad están usando la solución si de verdad les funciona o es otra cosa lo que están requiriendo. Buenísimo. ¿Tuviste alguna otra experiencia que quisieras contar? Porque con todo lo que nos has dicho, ¿en cuántas startups más o menos has estado? Se podría decir que unas 5 o 6 más o menos. Ok. Pero a ver, otra experiencia, creo que todas se enfocan en esa misma problemática de no haber una buena comunicación en el aspecto de, más que todo yo me enfoco en el área de tecnología, que es la que yo me encargo. Entonces, cuando no hay una buena comunicación y si uno del equipo, el quien está liderando el equipo en general, tal vez es muy cerrado en querer hacer algo que él piensa que está correcto, ¿no? Y no se hacen estos pasos. Pero algo que tal vez el problema más grande es la falta de conocimiento, pues, ¿no? ¿Qué es una startup? La mayoría de las personas cuando empiezan una startup o empiezan un emprendimiento no tienen una capacitación previa, no pasan un curso de qué es una startup, sino simplemente tuvieron una idea, le dieron una solución y ahí comenzaron en el camino. Entonces, algo que nos ayudó bastante a mí y a mi equipo es poder capacitarnos en diferentes instituciones que brindan apoyo para lo que son las startups y bueno, también el aprender por la cuenta propia, ¿no? Esas instituciones que tú dices, ¿cuáles son? Por ejemplo, hemos entrado a lo que son aceleradoras. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es Emprenlatan, que es a nivel de Sudamérica, y la otra que es Aceleratec aquí en Bolivia, que eso nos ha ayudado bastante porque nos han dado clases prácticamente de cómo manejar una startup. Buenísimo. ¿Tú crees que estas aceleradoras han aportado en su crecimiento? ¿De verdad se llega a aprender su lado bueno y tanto bueno como negativo, si nos puedes comentar? La verdad, aportan bastante a lo que es el mundo de startup. Y prácticamente el costo es la voluntad de uno mismo. Porque, o sea, algunas sí tienen costo de inscripción, pero vale la pena. Porque aparte del conocimiento que te van a dar, te dan asesorías, te brindan personas ya con experiencia, tanto en startup como en empresa, para las diferentes áreas que involucra una startup. Entonces, es una guía muy importante. Obviamente estas empresas que brindan este apoyo no las dan como que a todo mundo, sino hacen una clasificación previa, Ujú. pero igual hay que estar atentos a recibir tal vez cursos momentáneos que den para poder aprender, ¿no? Súper. A ver, hay algo que todavía no me comentaste, que es, por un lado te pregunté cuál fue como que algún producto que hayas desarrollado, alguna startup donde te costó, pero ¿será que pasó lo contrario en alguna otra empresa donde el desarrollo del producto fue rápido y ágil y se pudo validar de manera rápida? Mm, sí, o sea, hay problemas que uno a veces no se dio cuenta, pero los resolvió sin querer, queriendo, por así decir. Entonces, ahí el problema ya estaba resuelto, nuestra solución ya estaba hecha, por así decir, por ejemplo, en Veripagos. Logramos tener una tecnología que nos fue relativamente fácil hacerla y, y el área de tecnología ya estaba satisfecha, pero había otros problemas, como ser, por ejemplo, el área comercial. O sea, ya tenés un producto bueno que fue de boca en boca creciendo, pero si querés escalarlo y llevarlo a un nivel masivo, sí o sí se necesita, ¿no? Esta otra área, que es el área de marketing, el área comercial. Y bueno, ahí ya como tecnología no podés aportar mucho ya, porque ya lo tenés resuelto, pero el área comercial es el que ya, por ejemplo, este es un equipo y tiene que estar todos los engranajes
funcionando. Buenísimo. Esto hablando del lado, bueno, vamos a dejar de hablar del lado del producto. Quiero que entremos justamente a esta área de lo que es el equipo. En varias ocasiones hay startups donde están conformados por dos personas, algunos lo han intentado solo, lo están haciendo solo, pero comentame cómo ha sido tu experiencia trabajando con otras personas. ¿Fue buena, fue mala? ¿Qué experiencias negativas y positivas te ha traído esto? La verdad, trabajar con un equipo es muy bueno, a pesar de las malas experiencias que a veces he llegado a tener, que ahorita te voy a comentar. Pero algo que sí se recomendaría a cualquier persona es que sí, se busque un equipo. Solo se puede lograr las cosas tal vez, porque uno piensa, no, ¿quién lo puede hacer mejor que yo? Pero el equipo te ayuda a poder enfocarte en ciertas cosas específicamente, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cuáles son los puntos negativos de trabajar en un equipo? Mm, para poder hacerlo, tendrías que llegar a conocer por lo menos bien a una persona, ¿no? No vas a trabajar con cualquier persona. ¿Por qué? Porque al hacer una startup o una empresa, prácticamente te estás casando con esa persona, por decir, para toda la vida, o al menos hasta que termine o dure la empresa, ¿no? Entonces van a haber momentos buenos, momentos malos, problemas, y hay que ver si uno va a poder con estas personas para poder sobrellevar estas situaciones. Nos ha pasado con algunos socios en los cuales hemos tenido problemas, ¿no? ¿Qué tipo de Tanto problemas? problemas financieros, por así decir. Entonces, tal vez fue un error del equipo en sí al dar mucha confianza a ciertas personas y no controlar, ¿no? No controlar, por ejemplo, el tema de ingresos de dinero, salida. Entonces, a veces la amistad se sobrepone y la confianza antes de qué es lo correcto hacer en una empresa, ¿no? Entonces, si uno va a tener una empresa, no es lo mismo que solo un grupo de amigos donde vas a confiar y ya. Entonces, tenés que estar siempre, a pesar de que sean tus amigos, estar al tanto de todas las áreas, ¿no? Más que todo si sos alguien, o sea, sos un actor principal en una empresa. ¿Qué aprendizaje te trajo esto de, o sea, escuchándote creo que hubo unos inconvenientes, pero qué aprendizaje traje esto? O sea, ¿qué consejos les darías a las personas que nos están viendo? El consejo que le daría es que no confíen en nadie. ¿Por qué? Porque es lo que te decía. El tema de la confianza te hace no revisar ciertos informes, no revisar tu planilla, y eso en qué se va a convertir. Aparte de que vas a perder dinero, vas a poder tal vez perder amistad. ¿Por Ok, qué? Porque prácticamente te cuento la experiencia en dos startups que nos pasó. Es donde la confianza primaba, éramos amigos, pero o sea que ya no son. con uno de ellos ya no hablamos porque no sé si sigue vivo. Ya. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Que el dinero que entraba a la empresa no se reflejaba en todo el equipo, ¿no? Y los informes que nos pasaban era prácticamente que no había dinero. Y uno en la confianza y en la emoción, porque crear una startup es emocionante, ¿no? Te enamoras de la problemática, de trabajar en equipo, de ver que estás creando algo nuevo, y te olvidas a veces de estos puntos importantes, porque igual una startup al mismo tiempo es una empresa, Ujú. y una empresa se tiene que manejar con con mucho cuidado, ¿no? En cuanto a la economía, más que todo. Ok, ¿algún otro consejo más para terminar esta parte? Algo que, bueno, tal vez se contradice un poco, Ujú. si bien hay que tener cuidado con estas cosas, pero creería yo que no debería ser un inconveniente para arrancar. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere empezar a hacer una startup, eh, el problema en sí es empezar. Hay muchas personas que tienen ideas, hay muchas personas que tienen grandes ideas, proyectos que quieren hacer, pero se quedan ahí en ideas. Entonces, que conseguir un equipo, o sea, no lo vean como que si no tengo el equipo perfecto no empiezo. El objetivo o la meta que sea empezar. No digo que con cualquiera, a ver, se haga una evaluación básica tal vez, pero que se empiece. Y en el camino van a ir surgiendo las cosas, van a ir seguramente saliendo personas y entrando nuevas personas. Entonces ese tal vez sería mi consejo, que no se limiten a atorarse ahí sin empezar. Ok, ¿alguna vez te ha pasado que en alguna de las empresas en las que estuviste, alguno de los socios tuvo que irse por X motivo?
¿Y cómo lidiaron con eso? Sí, ha pasado que se han tenido que ir, han tenido que salir y, y ahí es donde te decía, ¿no? Hay que estar, eso va a pasar y uno no está listo, no está preparado, no te puedo decir tiene que estar preparado, tiene que estar listo. Simplemente hay que ver cómo compensar eso, ¿no? Y en ese aspecto, las personas que forman parte de una startup, siempre es bueno que aprendan de diferentes rubros, no solo se queden estancados en esa área. Por ejemplo, yo que soy el área de tecnología, Ujú. no me limito a quedarme solo con saber del desarrollo y saber nuevas cosas sobre tecnología, sino también saber el área un poco más de comercial, un poco más de gestionar la empresa en general. Entonces hay que ir moviéndose en todas las áreas para tener un buen control y también para estar listo para estas situaciones, ¿no? Que alguien se vaya del equipo. Ok. ¿Alguna vez te ha pasado a lo largo, perdón, de estos años manejar harto personal? ¿Y cuánto ha sido esa cantidad de personas? Bueno, actualmente, justo este último año ha sido, creo, el año con más personal en la empresa. Y cuando tenemos mucho personal, sí se sale a veces de control, ¿no? Ya uno no puede estar supervisando a muchas personas. Pero bueno, ahí está la solución, sería tener metodologías, ¿no? Metodologías de cómo organizar tanto al personal, tener personas encargadas, ¿no? De personas, o sea, hacer grupos, segmentarlos, ¿no? En el área de las startups, tal vez es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque una startup siempre tiende a ser pequeña en un inicio, ¿no? A veces el CTO es el mismo que el CEO, así que no hay mucho y al parte del mismo programa, entonces está todo así cerrado. Pero ya cuando esto va a escalar, ¿no? Va a escalar y va a llegar a ser grande, sí o sí requiere aprender metodologías de organización, ¿no? En lo que es una empresa. Súper. Cerrando esta parte del equipo, quisiera que hablemos de la parte de marketing y comercial. Primero, mencioname, bueno, con lo que me has contado me dices que con lo poco que escucho, de que tal vez fue una de las áreas donde no tuvieron mucho progreso, pero quisiera que tú me comentes ahí cómo crees que han sobrellevado esta área, ¿no? Bien, creo que es algo todavía que con lo que luchamos bastante. Hemos hecho bastantes pruebas, la verdad. Hemos probado desde ir a repartir folletos a la calle. Me acuerdo que un año fuimos a la Feria Cruz y Ujú. nuestro lema era vamos a exponerle a los expositores. Entonces fuimos stand por stand repartiendo nuestros folletos y creo que lo hemos hecho más de un año, la verdad, con diferentes startups porque de alguna forma tratábamos de buscar a nuestro público objetivo, ¿no? Entonces íbamos directamente a donde sabíamos que estaba la gente que podría ser nuestro cliente. Hemos probado eso, hemos probado las redes sociales. Antes, ¿no? Antiguamente Facebook era lo más usado. Ahora la verdad que TikTok. Hemos probado TikTok, tal vez con diferentes estrategias. Hay bastante que aprender. Uno cuando lo va haciendo va aprendiendo qué pega más, qué no pega. Ok. Y, y bueno, es prueba-error, pero el punto principal es no quedarse quieto, ¿no? Creo que eso es lo que falta. Y también algo que nos faltó tal vez a nosotros es tener a alguien especialista en eso, pues, ¿no? Alguien, un integrante En el dentro del equipo. equipo. ¿Qué crees que ha sido lo mejor que les ha funcionado de las redes o lo que fuera en el área de marketing o comercial? A ver, te puedo decir que algunos videos pegan cuando son sinceros. Cuando, no, sé, no Como necesitan tal vez sincero, a ver. no necesitan estar tal vez muy elaborados, Ajá. pero que muestre la solución de manera más clara, de manera más natural. Algo que se dice mucho es que el que intenta vender no vende. Entonces no hay que tratar de vender como tal, sino si de verdad el problema está probado, la solución que querés dar resuelve ese problema, prácticamente el producto debería venderse solo. O sea, pero me dices que los videos han sido los más productivos en esa área. En ese aspecto, Ajá. los videos y la constancia. Algo que tenía que ir acompañado del video fue, por ejemplo, el atender los mensajes, que creo que eso sí ha sido muy importante. Porque si tú pones un video y pones los números para que te contactes, pero si no tenés un plan de qué vas a hacer con esas personas cuando te contacten, entonces la venta está muerta.
Ahí lo que se pudo hacer, por ejemplo, en Veripagos, es tener un plan de acción. ¿Qué se hace cuando alguien nos contacta por primera vez? ¿Qué se hace cuando alguien nos contacta por segunda vez? ¿Qué se hace cuando alguien abandona la conversación de una venta, ¿no?, que queremos hacerle? Entonces, hacer todo ese plan y saber qué vamos a hacer e ir probando y mejorándolo, creo que eso ha sido clave para un crecimiento. ¿Cuál creerías que ha sido la peor experiencia que tuviste en esta área de marketing o comercial o lo que fuera en el área de las ventas? En el área comercial, bueno, en el área de ventas, tal vez no especificar a veces muy bien los términos y condiciones de nuestro uso, o cuando hay cosas que se salen de nuestro alcance y que el cliente confunde y piensa que es nuestro problema, ¿no? O sea, ha habido ocasiones donde, por ejemplo, había una startup de venta de servicios, pero servicios tercializados, cosa que nosotros subvendíamos algún servicio. Este producto falló, entonces el cliente a donde ataca primero es a nosotros porque lo compró a De la través de empresa. nosotros, claro. Pero se le especificó previamente, ¿no?, los riesgos del producto, pero aún así, ¿no? El atender a una persona enojada, creo que es un reto, porque o te puede sacar de tu casilla o puede enseñar a tener tal vez más cuidado en otra ocasión, de ser más claro explicando, ¿no?, tus condiciones de Chévere. servicio. ¿Alguna vez alguna de las empresas en las que estuviste recibió inversión? Sí, justo una de las empresas Sosagro recibió una inversión. Prácticamente la empresa estaba evaluada en $1 millón, ya que invirtieron $100,000 por el 10%. Entonces, esta inversión fue como que se fue recibiendo poco a poco, pero justo ahí es donde tuvimos el problema de que se malgastó un poco tal vez esa inversión en cosas que no nos rendieron cuentas claras a nosotros o a todo el equipo. Este tema es importante porque hasta donde yo sé, en Bolivia no se recibe mucho el tema de inversión y si me dices $100,000 es un ticket considerable, ¿no? Con esto su evaluación llegó a $1,000,000, pero el problema, más allá de recibir el dinero, está en el hecho de cómo lo gastamos. Ahí la sociedad en la que estabas, ¿crees que supo administrar bien ese dinero? ¿Cómo lo calificas? Porque cuando uno ya llega a ese objetivo, que es un gran objetivo el que llegaron, está el siguiente paso, ¿no? Que es justamente administrar el dinero recibido. Sí, ese fue el problema, la verdad, en esta startup. Iba muy bien, recibimos esto y bueno, el dinero a veces no, nos enceguece o enceguece a alguien del equipo. Entonces, la empresa tenía todas las de aprovechar esta inversión, de poder salir adelante, pero no se supo gestionar o dirigir bien el dinero a las áreas que de verdad lo necesitaban, ¿no? Entonces, no se invirtió en marketing, no se invirtió en darle más visibilidad a la marca, Ujú. y se invirtió tal vez en otras formas que pensaron que iban a funcionar, pero no funcionó a la verdad. Entonces no hubo una buena estrategia, ¿no? Súper buenísimo. ¿Tú participaste en este tema de la inversión, de levantar inversión? ¿O no No, llegaste a no participar? necesariamente, porque como en una startup hay varias divisiones, por así decir, entonces yo estaba netamente enfocado en lo que era el desarrollo, ¿no? Tal vez estaba en conocimiento de lo que se estaba haciendo, pero como tal no. Pero el proceso de toda la inversión fue arduo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te facilita para que llegues a tener inversión? Hacerte conocer, entrar en grupos, en estos grupos de contacto donde vas a conocer personas inversoras. Entonces, si tú estás encerrado en tu casa, si tú no sales a conocer más gente, ¿no?, que está en esta misma área, no vas a poder nunca llegar a recibir inversión. Buenísimo. A ver, te voy a hacer unas preguntas, pero si no quieres comentarlo igual, simplemente lo pasamos. Ya. A ver. Justamente en este tema de levantar inversión y demás, muchas personas no saben, pero en el mundo de las startups, cuando se invierte en una startup, dependiendo de cómo hayan recibido la inversión, en su mayoría es como que a fondo perdido. ¿Qué significa esto? De que el inversor pone un dinero que está asumiendo el riesgo de que pueda perder ese dinero invertido. En este caso, ¿qué pasó con ese dinero invertido? El inversor,
¿Sabes algo de lo que pasó? Mira que, bueno, creo que lo bloquearon al inversor y se fuera. No, no sé la verdad cómo terminó eso en temas legales, pero como tú dices, o sea, hay muchas inversiones que son a fondo perdido, Ujú. donde en realidad el inversionista simplemente está arriesgando su dinero, o otras en donde te son claros y te dicen que ese dinero es como un regalo que tú recibes, te van a pedir cierta inversión si logran pasar a otra fase donde sí te van a invertir más dinero, ¿no? Entonces, algunas personas que invierten en startup sí están arriesgando su dinero, ¿no? Pero lo bueno de la startup es que el crecimiento no es como una empresa tradicional, ¿no? Que es lineal, sino en una startup se espera que el crecimiento sea exponencial y entonces eso hace que sea muy rentable tal vez para los inversores o tal vez que se arriesguen tanto. Ya, buenísimo. A ver, de todas las empresas en las que tú has estado, ¿cuál creerías, no sé si es una o dos o tres las que tú quieras, pero cuál crees que ha sido como una de las mejores? Uno, por un lado, es el mejor producto. Son varias preguntas. Uno es el mejor producto, pero otra es, ¿cuál crees que ha sido la que tuvo mayor éxito? Una de las que me gusta mucho y a pesar de que ya yo no estoy en la startup como tal, es Mr. Delivery. Esa empresa sí logró tener gran alcance en su momento, ¿no? El tiempo de pandemia prácticamente fue el despegue, donde si hubiéramos tenido tal vez el conocimiento que tenemos ahora después de entrar a aceleradoras y todo este tema de startup, tal vez lo hubiéramos podido aprovechar más. Pero el producto que es un delivery, sí me ha gustado bastante este producto porque prácticamente lo hemos creado desde cero, ¿no? Y tiene buenas capacidades, ¿no? De ser un producto mucho más grande en cuanto a marca. Y el producto, como te digo, llegó a México, llegó a El Salvador, estuvo en Perú, Bolivia, en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Así que eh, me gusta en ese aspecto de que sí tuvo gran potencial y también que fui parte. Pero bueno, los inconvenientes que hubieron ya hizo que tal vez no seamos parte ya de ahí o más que todo por nuestra salud mental de los socios, porque, porque no hubo claridad, ¿no? En cuanto a la economía. Pero ese fue uno de los proyectos. Otro proyecto que te puedo mencionar es Veripagos. En Veripagos igual es un producto bastante bueno que tiene las posibilidades de seguir escalando más y aparte que es un poco, ese proyecto tiene algo interesante que nació sin querer queriendo, como te ¿Por mencioné, qué? porque no era la idea principal. La idea principal era primero solucionar un problema interno de una empresa, que era poder hacer pagos con QR. Que eso vimos que se necesitaba en otros lugares y entonces lo fuimos reutilizando. Y cuando lo convertimos en un SaaS donde podríamos ya solo registrar clientes, vimos que sí era una necesidad de bastantes startups. Entonces prácticamente es una startup que ayuda a startups en el área de cobros. Entonces eso me gusta bastante. Y en la otra startup que estoy activo es de Doctor Place, donde igual estamos haciendo una labor para nuestra comunidad, que es brindarle a toda la población un lugar donde puedan encontrar especialistas médicos y poder hacer sus reservas, ¿no? Y aparte nosotros ayudamos a que los doctores igual se puedan modernizar y no se queden estancados en simples reservas personales, físicas, donde tengan que ir a hacer una cola, a reservar, de anotar todo en papel, de tener las recetas que no se entienden. Entonces, igual esas problemáticas me motivan a seguir involucrado en estas startups. Bien, bien. Ahora, igual te reservas a responder si quieres esta pregunta, pero ¿con cuáles crees que ha sido una experiencia que no lo volverías a repetir o la que no te dejó una buena experiencia como tal? Bueno, en lo que no volvería a repetir sería quedarme callado cuando, cuando se quieren hacer cosas que no se han probado, digamos, ¿no? Entonces, cuando se están haciendo mal las cosas, no quedarme callado de decir, "Oh, está O sea, bien, de solo opinar. por... Sí, entonces Ujú. llegar siempre a un consenso o tratar de que se pueda entender bien o comprender bien
de qué es lo que se va a hacer y por qué, ¿no? El por qué. Si solo se lo hace por hacer, es una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Y lo otro que jamás volvería a hacer es confiar a ciegas en alguien en cuanto al dinero, ¿no? De no dejárselo solo a una persona o dejarlo sin control. Bien, bien. ¿Cuál crees de todas las empresas en las que has estado que ha sido la empresa que más ha movido dinero? Y si puedes mencionar cuánto igual, o no sé si tenés idea, pero danos unos rangos o algo. Bueno, la empresa que actualmente más dinero mueve es Veripagos. Veripagos, pero ¿por qué? Porque justamente el rubro es, es de dinero, ¿no? Entonces, nosotros hacemos transacciones, por nosotros pasan bastante, por nuestro sistema, en realidad nuestra solución pasa bastante dinero, que llegamos a mover más de 4 millones de bolivianos al mes. Cuidado que la ASFI escucha. Claro, en realidad no es dinero que nosotros recibimos, ¿no? Ok. Es dinero que nuestros clientes, ellos ya rendirán cuenta a la AFI. Pero espero que la AFI no me pregunte quiénes son mis clientes. Ok, entonces actualmente es ese. ¿Y otro más? ¿O crees que ese está muy por encima de los demás? Creo que sí, ese está ahorita por encima de los demás. Te podría decir que tal vez el delivery sí tuvo un boom en la cuarentena, Ujú. donde movía también cifras similares, pero, pero eso después fue decayendo, ¿no? Ok. ¿Y cuál crees que ha sido la empresa que ha vendido lo menos o tal vez no vendió nada? Bueno, ahí te puedo comentar, hay una startup que se llama Tingo, Tingo que es un e-commerce. Ya. En realidad es una plataforma donde todos los negocios podían digitalizarlo de forma gratuita. Entonces el problema fue ese, que iniciamos de forma gratuita y cuando quisimos cobrar por el servicio que dábamos, la gente ya la pensó dos veces y algunos, bueno, la mayoría no lo compró. O sea que no hubo compra del producto. Sí, exactamente. Cuando hubo estos meses de prueba, por así decir, al inicio sí hubo bastante registro, hubo bastante gente que lo estaba usando, pero a la hora ya de pagar el servicio, bueno, la gente se acostumbró a que sea gratis por estos meses que le dimos gratis. De todo esto que pudimos hablar, quisiera que vayamos cerrando ya puntos, pero me interesa algo bastante que es el tema de las aceleradoras. Tal vez no muchas personas conocen de esto, a estos emprendedores que nos están viendo. No sé si tenés el dato de dónde buscar estas aceleradoras, si cobran o no cobran, porque me comentaste que sí cobraban. Todo lo que nos puedas comentar acerca de esto, porque es una gran oportunidad para estos emprendedores, ¿no? Bueno, ahora es muy fácil, por así decir, porque prácticamente buscas ya sea en Google, buscas en cualquier red Mm. social, Facebook, buscas el nombre de alguna aceleradora, pones simplemente aceleradora en cierto país, por ejemplo, específicamente, y te van a aparecer, ¿no? En el caso de Bolivia, Aceleratec lanza su convocatoria, no recuerdo si son 2 veces al año o una vez al año, pero donde ellos es gratis pero te hacen una evaluación previa. Entonces hay bastantes empresas o startups que se postulan. Se Ok. postulan. Entonces ellos son los que se encargan de elegir a 10 empresas y a esas 10 empresas la van a acelerar. ¿Y cómo es la aceleración? Varios cursos, varios meses de capacitación de diferentes áreas para al final ver si ellos van a poder invertir en una de ellas o van a buscar que alguien más pueda invertir y dar visibilidad a estas startups. Para ir cerrando, quisiera que por favor nos puedas comentar. Sé que nos has dado muchos consejos a lo largo de esta charla, pero ¿qué crees que ha sido primero que nada tu aprendizaje más importante en esta trayectoria con todos estos años de experiencia y qué consejos puntuales darías? Claro, a ver, voy a repetir el consejo que di, que para lograr algo tienen que comenzarlo. Si ustedes no comienzan a trabajar en esa idea que tienen, no va a llegar a ser nunca nada, ¿no? Pueden tener la mejor idea del mundo, pueden ustedes haber pensado antes en alguna idea, pueden ustedes le ocurrido crear TikTok antes de TikTok, pero si ustedes no hicieron nada al respecto, nunca lo van a conseguir. El segundo punto, igual recalcar del equipo. Si no hay un equipo, te va a ser tal vez un poco más difícil. El equipo lo que te ayuda es que puedas hacerlo un poco más fácil porque vas a tener personas en diferentes áreas. Y algo que alguien me dijo alguna vez, es mejor tener 1% de algo que el 100% de nada. Entonces, cuando uno a veces lo quiere tener todo, a veces
mezquino, ¿no? Con el porcentaje, Ujú. porque cuando estás en una startup ya te comienzas a dividir los porcentajes, ¿no? ¿Quién va a hacer este trabajo? ¿Quién va a hacer lo otro? Y a veces uno no quiere restar, pero prácticamente eso lo estás haciendo simplemente con esperanza de tener algo. Y si no llegas a tener, no llegas nunca a generar dinero, prácticamente de nada te sirve tener el 100%, el 80%, el 90% de nada. De nada, porque no tiene ingresos. Bien. Te voy a hacer una pregunta muy importante que le hago a todos los emprendedores. ¿Será que en algún momento de estos años que has estado en estas empresas, en algún momento se te pasó por la mente renunciar a alguna de estas empresas? ¿Y qué hiciste? Buena, buena esa. Bueno, como he estado en esta área, han habido empresas en las que he salido tal vez antes de que comience, por así decir. Porque si bien como ya hemos aprendido a lo largo del tiempo a poder organizarnos mejor, Ujú. entonces ha habido una startup que estaba queriendo nacer. No sé si seguirán, la verdad, porque yo me salí, porque sí, el espacio laboral, por así decir, del equipo como tal, en un inicio sí se mostró una cosa, pero mientras fuimos trabajando, creo que ahí interviene bastante tus valores, interviene bastante tu forma de ser, ¿no? De cómo, de qué cosas vas a hacer respetar en tu, tanto como tu tiempo y con tus valores que tenés, ¿no? Entonces, he tenido que dar un paso al costado, a pesar de que invertí tiempo, de que invertí mi trabajo, ¿no? En esto. Pero, este, si no se logra hacer algo, o si no estás tranquilo también con algo que vas a hacer, no estás contento, mejor no lo hagas, ¿no? ¿A qué vas a estar haciendo algo donde no te sentís cómodo? Y cuando pasó este momento crucial, diría yo, ¿qué hiciste? ¿Te apoyaste en alguien? ¿Tenías un mentor, un amigo, familia, no sé? Bueno, en este aspecto tal vez, ¿qué te puedo decir? Me ayuda bastante lo que es mi empresa de desarrollo de software, porque aquí tengo un socio con el cual compartimos bastante. Entonces, sí, él fue un apoyo, un apoyo al que él puede acudir directamente y comentarle la situación. Entonces, para poder tomar una decisión y también saber cómo hacerlo de la mejor forma, ¿no? Y que no parezca simplemente que estoy saliéndome por salirme y sino dar a entender las razones también. ¿Cuál crees que ha sido el punto más exitoso en tu vida? ¿Y cuál crees que ha sido el punto en el que te sentiste, no sé si decirlo bien fracasado, pero tal vez el que no quisieras volver a repetir? Bueno, vamos a empezar por el tiempo del fracasado. Creo que no hay un punto en sí como de fracaso, Ujú. pero sí hay me acuerdo bastante bien que en tiempo de pandemia, justamente con esta aplicación de Mr. Delivery, sí hubo unos problemas en cuanto a tecnología y justamente era mi área. Entonces, cuando nos atoramos en un problema que nadie podía solucionar, los desarrolladores no encontraban el problema, yo que era el encargado no encontraba el problema, sí fue frustrante porque día tras día solo enfocarte en ese problema y ver que bastantes personas están detrás esperando esa solución, sí es cansador, te da ganas de tirar la toalla, pero ahí está igual la persistencia, pues, ¿no? Porque bastantes startups en el primer problema tiran la toalla y ahí se murió, ¿no? Entonces creo que el persistir ayuda a poder resolver esos problemas y tal vez darse un respiro está bien un momento, pero seguir insistiendo y seguir intentándolo, probar diferentes cosas. Algo que en las startups se llama pivotar. Entonces, si no te funciona algo, puedes pivotar, no simplemente matarlo ahí el proyecto, sino tal vez cambiarle algo, mejorar algo o algo que está todavía dentro de ese mismo rubro. Entonces, eso te ayuda a poder mejorar y aparte igual te puede servir tal vez para diversificar, ¿no? No dejas de hacer lo que estabas haciendo y puedes sacar una nueva rama. Y en el área más exitosa, ¿O el momento más exitoso? Y si hay más, igual comentarlo. en el área más exitosa te diría que cada día es un éxito, la verdad. Cada día es un éxito y pienso que todavía no ha llegado a esa parte porque no quiero conformarme con lo que ya he hecho, ¿no? Entonces quiero seguir aprendiendo más, quiero seguir trabajando más para que
para que cada día se vuelva un éxito más, ¿no? Pero algún reconocimiento tal vez en todos estos años que creas que puedas comentarnos que has logrado, ¿no? Tal vez a una venta máxima, no sé, un reconocimiento en algún lugar, algo. Bueno, a ver, ahorita no sé si se me ha olvidado, pero en el área, por ejemplo, del desarrollo de software, sí hemos tenido, bueno, ahí para comentarte un poco, porque si bien no es una startup, pero es una empresa, te comento que al inicio de la empresa, yo prácticamente vivía en casa de mis padres, entonces no necesitaba, por así decir, mucho dinero porque mis padres me mantenían, ¿no? Entonces, le dimos tanta importancia a la empresa y de esperar que crezca que nuestros sueldos prácticamente eran diminutos. Ponete 500 bolivianos al mes, 700 bolivianos al mes durante más de 2 años y recibir eso no es tan motivador. Podría decir que eso podría sonar hasta un fracaso, pero cuando comenzamos a ver los resultados y poder ya vender nuestro software o exportar nuestro software a diferentes países y recibir ya ganancias que sí dan para que ya nos paguemos un sueldo más o menos digno, sí, ahí se ven los resultados y ahí ya te sentís un poco exitoso, por así decir, ¿no? Pero sabes que tal vez ese es el comienzo todavía. Entonces, eso te podría comentar un poco. Bien, bien, bien. La última pregunta. Para mí esta es la pregunta más crucial, igual, importante. Por el momento me dijiste que estás en dos startups, ¿no? Veripagos y Doctor Place. Pongámonos en el hipotético caso de que las dos terminan o por ende tenés que salirte o fracasaron. Mi pregunta es, ¿volverías a emprender en una nueva empresa? 100%. ¿Por qué? Uno, porque me apasiona lo que es el crear algo ya sea nuevo, de cero, copiarlo, aunque sea, pero que sea algo propio. Eso es emocionante, saber que vas a ser parte de solucionarle el problema a alguien. Entonces, en esa área sí lo haría. Y lo otro, esto no te da tanta libertad como tal, porque sí o sí te requiere de tu tiempo, Okay. pero ahí está lo que es la visión, pues, ¿no? O sea, esto se supone que en un futuro te tiene que dar esa libertad, tanto económica como también en cuanto al tiempo, y si logras hacer algo que se pueda sostener por sí solo, ahí ya podrías decir que has logrado el éxito. Entonces, por el momento no hemos roto la racha, ya van 6 sesiones y todas las personas que le hago esta pregunta me dicen que sí volverían a emprender. Espero que ninguno me diga que no. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron y muchas gracias, Andrés, por estar aquí presente, por brindarnos tu tiempo y contarnos toda la experiencia en todas tus empresas. Espero que este no sea la única entrevista que vayamos a tener. Quisiera que se vuelva a repetir, pero tal vez con más experiencias y con cosas que tal vez no llegamos a hablar. Así que gracias a todas las personas que nos están viendo y nos vemos en una próxima entrevista.